perseguidos por los romanos, perseguidos por la misma autoridad de los judíos, y también a veces con incertidumbres entre ellos mismos. ¿Quién es? ¿Es de veras el Mesías Jesús? ¿O es Juan el Bautista? Algunos tenían esas discusiones. En fin, el Evangelio de San Marcos anuncia con toda claridad que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y anuncia ese Evangelio como una noticia de liberación, como una noticia buena, agradable, que consuela a los primeros cristianos en unas circunstancias difíciles. Así como, volvamos ahora al texto del Antiguo Testamento, Isaías consuela a aquel pueblo de Israel que tenía que regresar, que le faltaba una dura travesía, quizá también por el desierto, de nuevo hacia su tierra. Es por eso que en esos primeros 8 versículos del Evangelio de San Marcos nosotros encontramos todas esas imágenes que son el desierto, el exilio, el profeta, ¿verdad?, que nos van recordando, también el río Jordán, que nos van recordando aquellas gestas antiguas del pueblo de Israel. La vuelta de la esclavitud en Egipto, que era un momento clave, la Pascua primera, que era un momento clave en la historia y en la fe del pueblo de Israel. Volvían y pasaban el Jordán. Y ahora también se habla de Juan el Bautista, un profeta que bautiza en el Jordán. El ambiente en el que se da ese anuncio de Jesucristo es un ambiente que para los judíos era muy conocido y muy familiar. Están hablando del Jordán con los recuerdos que les traía de la liberación de la esclavitud en Egipto. Están recordando a Isaías, que les habla del momento importante del regreso del destierro en Babilonia. Están hablando de un profeta que aparece. Fíjense ustedes que hacía mucho tiempo que en Israel no había aparecido un gran profeta. Y la gente esperaba a un gran profeta. Esperaban que volviera Elías. Desde que Elías había hablado con tanta fuerza y había dejado a su sustituto Eliseo, no había habido otro gran profeta en Israel. Por eso, ese primer capítulo de San Marcos está lleno de recuerdos del pasado, pero fíjense que no es para quedarse en el pasado, como les decía al principio de este programa. Es para decir, en este momento, les anuncio una buena noticia, todo aquello que esperaban en el Antiguo Testamento, toda esa liberación, toda esa nueva vida que ustedes también ahora esperan en este momento actual, ya se ha realizado. Les doy esta buena noticia. Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret, aquel hombre conocido por todos, es el Mesías, el esperado, más que los profetas y más que todos. Y además no es solo un descendiente de David, un hijo de David, es el Hijo de Dios. Las promesas de Dios, las expectativas del pueblo se han cumplido pues con creces. Eso es a lo que nos invita pues este mensaje del segundo domingo del Adviento, a escuchar con alegría esta buena noticia aún en medio de circunstancias difíciles. Conseguiremos, creo firmemente en la humanidad, creo que en la noche oscura del mundo, aunque algunos se empeñen, amanece la paz. Creo firmemente que lo conseguiremos, creo firmemente en la humanidad, creo que en la noche oscura del mundo, aunque algunos se empeñen, amanece la paz. Me niego a creer que el hombre no pueda hacer con su esfuerzo un mundo mejor. Me niego a creer que odio y racismo no puedan un día dar paso al amor. Me niego a aceptar las noches de odio, las noches de guerra, noches de dolor. Me niego a creer que somos cautivos del miedo, el fracaso
Digamos también algo sobre el personaje que presenta, bien de manera secundaria, digamos, porque el primero es Jesús, pero de una manera secundaria se nos presenta también hoy la figura de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que apareció pues con la figura de un profeta. Fíjense que en la simbología del Evangelio, cuando se nos habla de este hombre vestido con piel de camello, que vivía en el desierto, que comía saltamontes y miel silvestre, se nos está evocando la figura de un gran profeta. Los grandes profetas del Antiguo Testamento habían sido así, gente de una vida austera, gente con un anuncio directo. Y así aparece Juan el Bautista en las orillas del Jordán. Es un hombre que aparece con la figura de un gran profeta. Y San Marcos y los primeros evangelistas, los primeros anunciadores de la buena noticia de Jesús, están muy claros en anunciar que el personaje central de su mensaje es Jesús y no es el Bautista. Por más que el Bautista sea, como lo dijo el mismo Jesús, el más grande entre los nacidos de mujer. Sin embargo, es el Bautista, está en segundo plano. Su misión es, como la de Isaías, hablar de la inminencia, de la cercanía de la venida de Jesús, pero decirles, detrás de mí viene uno al que no soy yo digno ni siquiera de agacharme para desatarle las sandalias. Los esclavos, cuando llegaban los amos a la casa, se agachaban para quitarle las sandalias y lavarle los pies después de haber estado caminando por aquellas pedregosas y sucias y polvorientas calles de Galilea y de Judea. Pues el mismo Juan el Bautista dice, yo no soy digno de ni siquiera agacharme para desatarle las sandalias. Qué humildad más grande de un hombre que por otra parte había ganado una gran popularidad. Un hombre que era muy seguido, acordémonos de esas imágenes de Juan el Bautista bautizando en la orilla del Jordán. Era un hombre que concentraba las esperanzas del pueblo de Dios. Era un hombre en el que quizá algunos pensaban, ¿será este el Mesías? Y fíjense que los mismos discípulos del Bautista le mandan un día una pregunta a Jesús. ¿Eres tú el que hemos de esperar o hemos de esperar a otro? Los mismos discípulos del Bautista, algunos decían, es posible que este sea el Mesías. Sin embargo, nuestra gran figura del Adviento, Juan el Bautista, es una figura secundaria en relación con Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, al que San Marcos nos anuncia con tanta claridad. Juan el Bautista aparece en el desierto, y fíjense que el desierto es también una de esas imágenes de la Biblia que nos hablan a nosotros muchísimo. El desierto es un lugar de prueba, pero es al mismo tiempo un lugar de esperanza. Para la mentalidad judía, el desierto fue el lugar por donde tuvieron que ir caminando desde Egipto hacia la tierra prometida, desde el exilio en Babilonia, en el segundo regreso hacia Jerusalén. El desierto es un lugar de prueba, porque es árido, porque está lleno de peligros, de un sol que quema por los días, durante el día, y de un frío extremo en la noche, de una serie de alimañas y de animales peligrosos que salen, sobre todo en la noche. El desierto es un lugar en el que hay que caminar juntos porque no se puede quedar solo, se pierde y no sabe hacia dónde ir. El desierto es lugar de prueba, es lugar de dificultad. Acordémonos que Jesús mismo también pasó por el desierto, fue tentado en el desierto, huyó de las muchedumbres para encontrarse con Dios y su bondad en el desierto. Jesús mismo sabe lo que es el desierto. Es lugar de prueba, es lugar difícil, pero al mismo tiempo es lugar de esperanza. Tuvieron que pasar por el desierto para salir de Egipto y llegar a
a Canaán, la tierra prometida. Tuvieron que salir de Babilonia pasando por el desierto para volver a Jerusalén y reconstruir la ciudad. El desierto es también entonces espacio de esperanza, es espacio de alegría y de novedad. ¿Qué nos dice a nosotros, cristianos y cristianas del siglo XXI, este anuncio, este evangelio con el que estamos confrontados en este segundo domingo del Adviento? Nosotros también, como los antiguos judíos, estamos sometidos muchas veces a pruebas y dificultades, al punto de sentirnos quizá lejos de nuestra patria, fuera de lo nuestro. No hay duda que los migrantes son un ejemplo muy particular, pero hablemos también de los pobres, hablemos de los excluidos. Ahora, con el comienzo de diciembre, se ha celebrado también el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. La gente que sufre por este síndrome de inmunodeficiencia humana, el síndrome del SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirido, pues es también un conglomerado de personas muy grande en el mundo que sufre, como sufrieron los israelitas también en el desierto, el peligro, la muerte, la exclusión por parte de otros. Hoy también nuestro mundo tiene peligros, hoy también nosotros pasamos en medio de incertidumbres de cara al futuro, de incertidumbres de cara a nuestra propia vida muchas veces, o de cara a la vida de la fe y de la iglesia. Vamos, somos los peregrinos, dice un canto, somos los peregrinos que vamos siempre por un desierto en el que siempre habrá pruebas y dificultades, pero por otra parte, desierto que nos dice, ya vas en el camino de esperanza. Desierto en el que escuchamos la voz de los profetas que están puestos en medio de nosotros para consolarnos, para darnos ánimo, para invitarnos a seguir adelante. No olvidemos que después del desierto viene la tierra prometida. Pero no olvidemos que ahora es el momento importante. Es Dios el que va con nosotros en el camino. Es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, que ha hecho primero ese camino del desierto, del paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la verdadera libertad. Hoy también la segunda carta de Pedro nos da un hermoso mensaje en esta misma línea. Hoy hay una hermosa coincidencia entre las tres lecturas y es bueno que vayamos descubriendo estos elementos principales que les he subrayado para que nuestro camino hacia la Navidad, este camino, digamos, del Adviento, no se quede, como les he dicho algún otro día, únicamente en lo externo, en la fiesta y en la superficialidad de la publicidad y del comercio. Que vayamos como cristianos en un caminar llenos de esperanza. Hasta la próxima. Feliz fin de semana. Creo firmemente que lo conseguiremos. Creo firmemente en la humanidad. Creo que en la noche oscura del mundo, aunque algunos se empeñen, amanece la paz. Creo firmemente que lo conseguiremos. Creo firmemente en la humanidad. Creo que en la noche oscura del mundo, aunque algunos se empeñen, amanece la paz. Me niego a aceptar noches sin estrellas, días sin ternura, meriendas sin pan. Me niego a aceptar que obuses que estallan, cañones de odio construyan la paz. Me atrevo a creer en el corazón, en tardes de abrazos y de primaveras, pancartas de paz, justicia e ilusión, se escuchan